Buenas tardes. Gracias una vez más por estar aquí, por acompañarnos en estos ciclos de debate sobre diferentes cuestiones globales. Muchas veces en estas introducciones hacemos un repaso a por qué y cómo surgen los temas. Y estamos ahora cerrando, este es el último debate de este ciclo que hemos llamado Nuevos escenarios geopolíticos, nuevas globalizaciones. Pero yo antes de empezar quería recordar que estos debates, esta colaboración entre el Club de Roma y Es Global empezó ya hace más de 3 años y que precisamente el primer debate fue también sobre Oriente Medio, como este que tenemos hoy. Llamamos Oriente Medio a todo un entramado de lugares, de complejidades y de conflictos que no cubren solo Oriente Medio, también queremos abordar el norte de África y también seguro que tocaremos las ramificaciones a otros lugares del mundo. Pero yo quería recordar aquel primer debate de hace 3 años porque una de las personas que participó fue el embajador Ignacio Rupérez. Ignacio Rupérez, entre otras cosas, fue embajador en Irak, estuvo mucho tiempo también en Israel, era un fantástico conocedor de la zona y una fantástica persona y falleció unos meses después de estar aquí. Y yo quería que este debate estuviera dedicado a él, porque entre otras cosas fue de las personas que a mí más me enseñó a entender la región, a leer sobre la región y creo que se lo merece. Creo que no hace falta explicar por qué hemos elegido este tema. Hace 3 años empezamos hablando de Siria y de cómo se había convertido en el escenario de todos los conflictos posibles desde el punto de vista político, geopolítico, religioso, etcétera, etcétera. Pero ese escenario está lejos de haberse aclarado hoy. En el camino aparecieron nuevos actores, como un ISIS que todavía entonces estaba haciéndose. Hoy ISIS parece que está algo más desdibujado, por lo menos territorialmente, pero volvemos a ver el resurgir de Al-Qaeda. Tenemos la pelea entre los líderes regionales, Arabia Saudí, Irán, cada uno con sus cuestiones internas, pero cada uno trasladándolas también a la región y al resto del mundo. Tenemos los otros actores internacionales como Rusia, como Estados Unidos, como la propia Unión Europea o no. En fin, que es tenemos más que excusas para hablar de la región. Pero antes de terminar y antes de pasar al panel que tenemos hoy de expertas para hablar de Oriente Medio, Norte de África, quería anunciarles que estamos ya preparando las siguientes rondas y que José Manuel me invita a que comente los temas que queremos tratar en el futuro. Uno de ellos va a ser todo lo relacionado con plástico, residuos y agua. El plástico se ha convertido también en uno de los grandes temas, en una de las grandes polémicas de nuestro tiempo. La Unión Europea hace poco ha anunciado ya una estrategia que tiene 2025 como fecha para haber empezado a eliminar determinado tipo de plásticos de un solo uso y bueno, es uno de los grandes desafíos que tenemos por delante, así que con todo lo que implica la gestión de los residuos y qué queremos hacer con el planeta, ahí lo dejo. En las próximas semanas recibirán las siguientes convocatorias y además queremos también tratar antes del verano la cuestión nuclear. Vemos también cada día cambios, anuncios, peleas personales, no personales. Bueno, pues nos parece que tiene la suficiente relevancia como para ir ya pensando en ello y compartiendo algunas ideas. Lo dejo aquí, doy paso al panel. Muchas gracias a las 4 por estar aquí, muchas gracias de nuevo a todos por haber venido. Muchas gracias, Cristina, muchas gracias a todos por asistir a este nuevo debate de Oriente Medio y su sempiterna encrucijada. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Emma Hooper. Ella es consultora independiente en desarrollo socioeconómico y experta en Oriente Medio contemporáneo. Tenemos a Cristina Kaus, ella es profesora de posgrado de Relaciones Internacionales e investigadora senior en el German Marshall Fund. Y a Lula Gómez, ella es profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Son muchos los temas que se tienen que tratar para entender lo que está pasando en la región, pero vamos a tratar aquí de tocar aquellos que son más relevantes para poder entender y poder definir los posibles escenarios. A mí me gustaría comenzar tratando el tema de cómo la intervención militar rusa en Siria y cómo ese parcial retraimiento de la influencia estadounidense en la región está transformando las conexiones y los ejes de alianza regionales. ¿Cuáles podrían ser cuáles son esas alianzas que se están dando, Emma? Bueno, Sí.
En primer lugar, creo que Rusia se ha metido en un hueco que será difícil de salir, porque como su experiencia en Afganistán, su involucración en Siria no tiene salida, no tiene fin, porque por un lado Rusia ha apostado por apoyar al presidente Bashar al-Assad, y él nítidamente no quiere negociar para nada, quiere continuar, seguir hasta la victoria total, aunque fuera con la destrucción total de su país. Así que yo veo Rusia cada vez más involucrada en un camino sin salida. Vale. Si algo tenían en común Arabia Saudí, los países del Golfo e Irán, con concepciones totalmente distintas del Islam, era su innegociable rechazo a Israel. Sin embargo, durante la última década sí que estamos viendo cómo los países del Golfo, los países suníes del Golfo e Israel enfrentan a un enemigo común, que es Irán, que está ganando más hegemonía, más influencia, y también a los hermanos, a la hermandad musulmana. ¿De qué manera esta alianza, que es puramente pragmática, está cambiando la región, Luz? Yo creo que lo primero que siempre, por lo menos a mí me gusta recordar cuando se plantea el enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán, es romper con la relación directa que se establece con sus vinculaciones religiosas, con la doctrina suní y chií, que respectivamente es mayoritaria en cada uno de estos países. Es importante, sí, pero es más una visión posiblemente desde fuera que desde dentro de las propias sociedades o árabes, en este caso saudí, o desde la propia sociedad iraní. Es un enfrentamiento que, planteado en términos sectarios, beneficia a la perpetuación del conflicto que hay en la zona, y que conviene irlo diluyendo en la medida en la que también es fácilmente trazable el momento en el que esto comienza a ser interesante en términos de geopolítica, y que es a partir de la Revolución Islámica de 1979, la Revolución Islámica iraní. Así que, por un lado, creo que es interesante siempre recordar esto, no presentarlo en términos religiosos, y sí recordar que es muy importante para comprender la situación actual de empoderamiento en las relaciones internacionales de Arabia Saudí, el triunfo y el fracaso de las revueltas árabes de 2011. Arabia Saudí ha encontrado en el control y en finiquitar las revueltas una cuestión... ¿Se oye mal? Una cuestión que le potencia como líder regional, y que al mismo tiempo le acerca, por supuesto, a Israel, que de ninguna manera está dispuesto a que haya un Oriente Medio próspero, libre, con democracia, y también le enfrenta a Irán, que encuentra en esto un motivo para estirar todavía más su intervención en la región, que ya había propiciado la guerra de Irak. Así que creo que el presentar el enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán como un elemento clave de lo que está sucediendo en la región es fundamental por todos los tentáculos que se establecen, pero desvinculado del factor religioso. Creo que eso sí que es importante. Cada vez se está viendo cómo se están utilizando más los ciberataques en la región, y ya se ha utilizado directamente por los estados o por agentes externos, por terceros, la actuación de terceros. Y esto lo que está haciendo es prolongando y acelerando las tensiones geopolíticas. ¿Podríamos estar en un nuevo nivel de desestabilización en la zona debido a este juego que están teniendo? Sí. No, eso no es todo. De hecho, puedo decir algo sobre las otras preguntas antes de contestar a esta, porque es como al revés, ¿no? Como para mí. En primer lugar, sobre cómo cambian las alianzas. Me parece que hay un amigo mío que también es analista, que siempre se ríe de mí porque dice que cada intervención la empiezo diciendo voy a dar un paso atrás.
Pues voy a dar un paso atrás. Me parece que lo que hemos visto, la intervención rusa en Siria, ha demostrado algo que es una tendencia que no se ve solo en el Oriente Medio, sino que se ve globalmente. De hecho, generalmente siempre miramos Oriente Medio como un asunto cerrado, cuando en realidad muchas de las cosas que podemos observar ahí son tendencias globales. Una de esas es la globalización de los conflictos. Y me parece que la intervención rusa en Siria ha demostrado cómo un actor global que tiene intereses en muchas diferentes partes del mundo puede meterse en un conflicto en el que quizás a lo mejor bajo otras circunstancias no tendría tanto interés como para meterse militarmente, para ganar más poder de negociación en otros lugares donde les interesa. Quiero decir que preguntaste cómo ha cambiado la intervención rusa en Siria, el nivel de, el balance de poderes en la región. Yo creo que no ha cambiado solo el balance de poderes en la región, ha cambiado en cierto modo el balance de poderes en todo el mundo, también entre Rusia y Estados Unidos y entre Rusia y Europa, y la posición de Irán ha sido favorecida, la posición de Rusia ha sido favorecida y ha salvado la cabeza a Assad. Eso no es poco, ¿no? Me gustó mucho que el punto que hizo Luz sobre la desconexión de la región del conflicto, ¿no? Porque también una cosa que escuchamos mucho sobre la región es que es todo sectario, ¿no? Como que el sectarianismo se dice en español, ¿no? Sí. Que todos son por supuestas enemistades antiguas, religiosas, cuando en realidad el enfoque sobre las sectas, los suníes, chiíes y la brecha que se está viendo entre ellos, tiene tal como lo vemos ahora, tiene su origen en la guerra de Irak. Porque después de la invasión de Irak de 2003, lo que se hizo es, a la hora de reconstruir el Estado, se institucionalizó el sistema político por sectas. Entonces, y a la vez se le dio la oportunidad a los kurdos de básicamente construir un Estado separado en el norte del país. Entonces ahí se cometió un error que luego le dio la posibilidad a Irán de influir mucho en los chiíes en Irak, y de ahí, digamos, se fue con los sucesos después, como se organizó todo más a lo largo de las líneas sectarias, pero no es por una cuestión religiosa. Bueno, ahora, ¿qué significa eso para los ciberataques? Toda esa polarización que vemos en la región, porque realmente para mí es la palabra, la polarización entre sectas, entre estados y actores no estatales. O sea, lo vemos horizontal, lo vemos vertical y lo vemos regionalmente globalmente. Son como muchas capas de polarización. Y esa polarización ahora se está ampliando a una nueva arena, que es la de los ciberataques, ¿no? Y todo el mundo habla siempre de Rusia y que influye en las elecciones en Estados Unidos. Pues no es solo Rusia, sino también hay otros que lo han mirado y que han visto, ahí se puede tener un impacto enorme desde mi casa, instantáneamente y con muy pocos recursos. Y es más, si yo ataco y hago un daño enorme, no me van a volver a atacar, porque no pueden determinar con seguridad que he sido yo, porque todas esas son las ventajas de los ciberataques. Y por eso, como es una arma muy conveniente, Irán ha estado aumentando sus capacidades ofensivas de ciber mucho en los últimos 10 años. Israel es el primer poder de ciber en la región, ya desde hace tiempo, pero ahora mismo hay una especie de ¿cómo se dice?, carrera de armas de ciber en la región. Y yo creo que eso es algo que pasa un poco debajo de la superficie, que pocos se dan cuenta, pero creo que cada vez más estas competencias, estos conflictos geopolíticos, esos choques se van a ir trasladando a nivel ciber. Y algunos ejemplos ya los hemos visto también. Por ejemplo, la crisis con Qatar, ¿no?, ha sido fruto de un solo
hacker que ha entrado en una página web y con esto ya ha estallado prácticamente la estructura de seguridad del Golfo. Precisamente en ese juego que tienen, Irán e Israel parece que van a la cabeza, pero Arabia Saudí se está quedando un poco atrás. Y es que ahora mismo la política de Arabia Saudí, la política exterior, no sabe muy bien si es reactiva o no está muy bien definida, o todo lo contrario, si está totalmente definida y es una estrategia clara. ¿Qué puedes aportar aquí? ¿Qué puedes decirnos? Bueno, el caso de Arabia Saudí es muy interesante. Tenemos un príncipe heredero muy atrevido, muy joven, muy inexperimentado, que ha tomado lo que veo yo como decisiones muy malas en su política exterior, como la guerra en Yemen, el bloqueo de Qatar por los países del Golfo, incluso Arabia Saudí, y también jugando un juego arriesgado a nivel nacional en sus atentados de tal vez sustituir el wahabismo por el nacionalismo, el wahabismo siendo la piedra de toque de la legitimidad de la Casa de Saúd. Y así que hasta ahora sus políticas no han aportado las ventajas que busca él en cuanto a llegar a dominar la región y a establecer un dominio suní frente al poder creciente de Irán. Y, por cierto, estoy totalmente de acuerdo con Luz y Cristina. No es una lucha suní-chií, es una lucha para el poder, la dominación de la región, de parte de Irán, buscando un reconocimiento, un respeto en la arena nacional y extender su influencia, sí, pero su religión no. Lo veo así. Así que Mohammed bin Salman, como vimos con las detenciones de los 50 sheikh hace poco, es que actúa, pero no parece tener una estrategia verdadera, ni sobre el plan nacional, ni sobre el exterior. Y así que, por eso, me parece que en la región hay muchos líderes, pero poco liderazgo, porque si diferenciamos entre liderar y ejercer liderazgo, el liderazgo requiere una visión compartida, conseguida a través de participación, identificación, comunicación, motivación y sobre todo inspiración. Y hay muchos líderes muy fuertes como Al-Sisi en Egipto, Erdogan en Turquía y otros, pero Assad, por ejemplo, pero no ejercen liderazgo. Es muy, tal vez no es muy al gusto del Occidente, pero los que sí que tienen liderazgo son la mayoría los religiosos, los clérigos con gran seguimiento, tales como Hassan Nasrallah en Líbano, Muqtada al-Sadr o Ayatollah Sistani en Irak, todos chií, a propósito. Incluso hace unos años Nasrallah fue votado la figura religiosa el más popular del mundo islámico. Y el tema también me hace pensar en el grande Ayatollah Khomeini. Piensa lo que piensa de su política, de la revolución, lo que sea, pero indudablemente ejerció liderazgo según esta definición que incluye inspiración y visión. Sí. Es muy interesante lo que dice Emma sobre el liderazgo, pero también lo relacionaría con lo que ha expuesto Cristina, de contextualizar lo que está sucediendo en la región de contextualizar, perdón. Decía que lo que ha expuesto Emma a propósito del liderazgo me parece que es muy interesante y oportuno, y además está en relación con lo que Cristina nos aportaba de la necesidad de situar para la comprensión de lo que está sucediendo en la región de Oriente Medio con el contexto internacional. Y a propósito del liderazgo, quizá también estamos en un momento de liderazgo líquido, ¿no?, por utilizar la expresión, en el resto del mundo.
Y perdón que intervenga pero me ha resultado muy sugerente una cuestión que has planteado, y es el posible paso que se está dando en Arabia Saudí. Tú has dicho del wahabismo al nacionalismo. Ahí no estoy de acuerdo. Y como estamos aquí para hablar, pues no estoy de acuerdo, voy a decir por qué. No estoy de acuerdo porque creo que el wahabismo es una forma de nacionalismo, que solo podemos entender la historia de Arabia Saudí, no en este siglo, sino retrotrayéndonos a los primeros orígenes del Estado saudí a mediados del siglo XVIII, si comprendemos el wahabismo en términos nacionalistas. Es lo que le ha dotado al Estado de cohesión y de posibilidad de mantenerse en un primer momento, por no irnos al XVIII, ¿no?, sino ahora en el siglo XX. En un primer momento, tras la Primera Guerra Mundial, en la que tenía muy pocas posibilidades, aparentemente, de crear el Estado que se creó, y después de la Segunda Guerra Mundial, gracias al poder de los hidrocarburos. Y la estabilidad del Estado se basa precisamente en la utilización que ha hecho del wahabismo, separando religión y política. Eso que a veces nosotros siempre decimos que en el Islam es imposible, yo digo también la primera, ¿no?, que el origen del Islam tiene un fuerte componente político. En el caso de Arabia Saudí, el equilibrio entre quien tiene el poder normativo para buena parte de la vida social, cultural, económica, pero quién tiene el poder de facto en cuestiones económicas o en cuestiones políticas que no entran en conflicto con la doctrina wahabí, estaba muy bien delimitado, y era lo que durante estos 70 años le ha permitido a la Casa Saud gobernar y a la Casa de los Al-Sheikh, la otra gran casa, controlar la construcción ideológica del reino. Y lo que ha venido a hacer el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, de momento, entre otras muchas barbaridades, como yo no me corto en decirlo, muchas barbaridades en el plano internacional, entre otras cosas ha sido romper este precario equilibrio, porque era necesario que se rompiera, es evidente, era una cuestión generacional. Los hijos del viejo rey fundador, el rey Abdelaziz, se acaban, ya no da para más, pero hasta ahora eran sus hijos los que heredaban el reino. Ahora que tienen que heredarlo los nietos, es cuando viene la auténtica pugna por cómo se establece el poder político. Pero el poder religioso, el wahabismo, que era la ideología que todavía sustenta el reino, no sabemos cómo se va a articular con este nuevo nacionalismo, como tú dices, pero un nacionalismo que está estrechamente vinculado hasta ahora con el wahabismo, con lo religioso. Sí. Pues, por una parte estoy de acuerdo, pero yo veo que Mohammed bin Salman está tomando medidas como en abril de 2016 privó la policía religiosa de su derecho de detener individuos, un claro ataque al poder de las poderosas instituciones religiosas islamistas, y otras medidas como permitir a las mujeres de conducir según las circunstancias. No es totalmente lo que diga la prensa en el occidente, pero bueno, son pasos por un lado muy agradecidos, pero por otro lado está haciendo mover un poco los pilares de la Casa Saud, ¿no? Y esto combinado con su plan de transformación nacional, Visión 2020, para cambiar la economía de una dependencia y un empleo estatal de los petróleos más hacia un crecimiento impulsado por el sector privado. Hasta ahora los saudí han aceptado un poder absoluto de parte del monarca a cambio de fuentes de empleo en los departamentos del gobierno, servicios de salud, educación y tal, proporcionado por el Estado. Y si el pueblo saudí tiene que crear su propia prosperidad, ¿se mantendrá firme su lealtad a la Casa de Saud? No sabemos. Es arriesgado. Tantos pasos atrevidos a la vez, y con la política exterior de las guerras y el bloqueo que pone todo en juego. Y por cierto,
por supuesto, la incertidumbre del sector privado para invertir en Arabia Saudí. Hubo, creo, hoy o ayer un artículo en el New York Times sobre eso. Es que ¿quién va a invertir cuando hay muchas incertidumbres, digamos? Y retomando un poco con lo que hablabais de liderazgo y con lo que decíamos anteriormente sobre la pérdida de influencia de Estados Unidos, me gustaría preguntarte, Cristina, precisamente por el papel de Estados Unidos. El papel. Bueno, Estados Unidos ha tenido, digamos, la política tradicional de Estados Unidos en el Oriente Medio ha sido buscar el balance de poderes, ¿sí? Un poco nada, buscar un balance que lo mantiene todo estable. Y esto, con las últimas actuaciones, parece haber cambiado, en el sentido de que Estados Unidos ahora está siendo percibido como escoger un bando en un ámbito de creciente polarización. Es decir, que se ha puesto del lado de Arabia Saudí y se ha puesto y ha declarado un rumbo explícitamente confrontacional contra Irán. Entonces, eso, y luego la decisión de mover la embajada a Jerusalén son como pasos que creo que sobre todo van a dañar a Estados Unidos. Desde luego que está perdiendo la imagen de posible mediador, no solo en el conflicto árabe-israelí, sino en general en la región. Y yo creo que ahí Estados Unidos está jugando muchísimo de su capital diplomático en la región. Pero bueno, ellos cuentan con que mantenerse al lado de sus aliados tradicionales y con la confrontación de Irán van a de alguna manera contener Irán. No lo veo tan claro. Pero además de eso, creo que un peligro muy grande que está ahora, que la confrontación que ya vemos empezando entre Estados Unidos y Europa, con la guerra comercial que está empezando, tiene también sus tentáculos en las relaciones con Irán, porque si de aquí hasta la fecha tope de mayo, que se decide si Estados Unidos va a seguir participando en el acuerdo nuclear o no, que hay consenso. Estuve la semana pasada en una conferencia donde estaba un señor que era el principal negociador para Irán para llegar a ese acuerdo nuclear, y él dijo claramente que sin Estados Unidos, por más que formalmente se mantenga el acuerdo, no se va a considerar como que algo que pueda continuar. Y a diferencia de Estados Unidos, los europeos ya tienen muchas inversiones en Irán, entonces no quieren que también por esa razón, no solo por la razón de estabilidad regional, sino no quieren que se dañen sus empresas ahí. Y ahí tenemos toda una nube grande, también no solo sobre la región, sino también sobre las relaciones transatlánticas, que creo que el tema de Irán es el tema más difícil, como el que más divide entre Estados Unidos y la Unión Europea en este momento. Y volviendo un poco a la polarización que antes mencionaba Cristina, parece que las guerras en Yemen y en Siria tienen influencia en Arabia Saudí, Irán. Ese enfrentamiento se ve también reflejado en las diferentes guerras. Me gustaría, Luz, si podías, o Edma, o Cristina, porque yo creo que aquí las tres podéis aportar algo. ¿Cuáles son esos posibles escenarios que se pueden dar, o cuál es esa posible salida que se podría dar? A ti. Muchas gracias. Gracias. Yo o sea, soy muy pesimista en este sentido. No, me gustaría no serlo, y lo he intentado muchos años desde las revueltas, pero creo que cada vez es más enconado todo lo que sucede. Sí creo, por ser un poco optimista, que Estados Unidos no va a romper su acuerdo con Irán. ¿Por qué no? Bueno, porque no le interesa, entiendo yo, mayoritariamente. Sí está jugando
a amenazar, sí puede ser que haya a lo mejor alguna modificación, pero romper el acuerdo que le ha servido para, por lo menos, desvincularse de Irak, de mantener sus intereses en Irak y de que la guerra que ha sido tan complicada para ellos al menos esté enfriándose, es gracias al papel de Irán y a cómo ellos están en la sombra de acuerdo con la política iraquí, que es la política iraní. Así que en ese sentido yo no creo, no lo sé, por ser optimista, no creo que se vaya a recrudecer más todavía. Sí que es cierto que la guerra siria, desde mi punto de vista, ha retorcido hasta tal punto los juegos de intereses y de alianzas que es bastante complicado pensar en soluciones a corto plazo. Las últimas declaraciones de Turquía todavía complican más el escenario para la OTAN, para Estados Unidos en concreto, pero también para la OTAN. Y yo no veo posibilidades de solución a corto plazo. Lo que sí que creo, y en eso sí que estoy convencida, es en la capacidad de la juventud árabe para volver en algún momento a levantarse y a plantar cara a lo que está pasando. Eso no va a solucionar los problemas internacionales y posiblemente cree más inestabilidad, pero es la única, desde mi punto de vista, la única vía posible y lógica. Es una juventud que hace 6 años, 7 años creía que podía haber un cambio y que ahora lo único que ve es todo peor y más negro, pero son el 70% de la población. Y si nos fijamos en esos líderes que no lideran nada, salvo el pequeño rey, que no es rey, el príncipe heredero saudí, el resto son personas de una generación sin apoyo ya real en la calle. En ese sentido, nada ha cambiado, todo ha empeorado, y los motivos que llevaron a los jóvenes a lanzarse a las calles en Egipto, o en Túnez, o en Bahrein, en Siria, en Yemen, en casi todos los países árabes, se han multiplicado. Son el paro estructural, las dificultades para el acceso a la educación, la imposibilidad ahora incluso de emigrar, de moverse, no ya de emigrar, de moverse, de tener un pasaporte para venir de turismo, no ya de emigrantes. Un chaval de 20 años egipcio no puede venir a Madrid porque no le van a dar un pasaporte, aunque tenga la cuenta corriente que lo apoye. Todas estas cuestiones son insostenibles a corto plazo, no a largo plazo, a corto plazo. Y en ese sentido, no sé si eso es una solución a los conflictos, pero desde luego tiene que ser un acicate y va a haber en cualquier momento, creo yo, que tenerlo muy presente. Pues yo también soy pesimista, desgraciadamente. Sin embargo, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Luz, que la esperanza es la juventud. Pero hasta que los líderes de la región no acepten que hay que formular un contrato social, de cambiar la manera de gobernar, de ejercer liderazgo, no dictadura autoritaria, no va a cambiar nada. Y en este camino, la retirada de los Estados Unidos, la retirada de los Estados Unidos ha dejado, por supuesto, un vacío donde entró Rusia, y creo que, por supuesto, complica mucho más las cosas, sobre todo porque complica los conflictos locales, la violencia, aprofundiza esta situación de mini guerras. Y no me sorprendería ojalá que no, pero si hubiera otra guerra en Siria. No la guerra civil, pero otra guerra, desgraciadamente. Bueno, sí. Sí, yo creo que cualquiera que diga que aquí tenemos alguna asociación en algún momento en las próximas décadas, incluso miente. Pero
creo que hay diferentes niveles, ¿no? Por un lado están las crisis con los conflictos inminentes, y la pregunta es cómo podemos desescalar eso, estabilizar estas zonas puntuales, y por otro lado es la pregunta más a largo plazo de cómo podemos llegar a un punto en el que cómo se puede promocionar una gobernanza más saludable en la región y un desarrollo más sostenible también para la juventud, etcétera, que impida que surjan más conflictos, ¿no? Otra vez vengo con mis capas, el tema de las capas, porque creo que es un tema estructural que realmente tiene que ver también mucho con el por qué han empezado los conflictos y por qué no los logramos terminar. Porque quizás en otro momento teníamos un país en el que diferentes grupos no están de acuerdo, empiezan a hacer la guerra y después, bueno, se tienen que poner de acuerdo y se terminó la guerra. Pues ahora ya no es así. Ahora, por ejemplo, en Siria y en Yemen y en Libia, en otros países, tenemos el conflicto local, luego tenemos el conflicto entre los poderes regionales que están luchando a través de sus grupos proxies, y luego tenemos también la competencia global, y luego para complicar las cosas no solo son los estados, sino también los diferentes grupos no estatales que están que están en parte en ese país, en parte en otro país, y que tienen otra vez sus propios intereses. Y encima de todo ahora tenemos también hackers que están sentados delante de su ordenador en Uzbekistán y que también contribuyen a la guerra que está teniendo lugar en Siria, en todos esos lugares. Entonces, esas capas, hace que cada uno de esos conflictos realmente no son un conflicto, son muchos diferentes conflictos, con diferentes capas de actores que tienen agendas totalmente diferentes y que quizás no les interesa ni siquiera el país, ¿no? Cuál gana, si no les interesan otras cosas. Y eso lo hace tan difícil de solucionar, porque para solucionarlo hay que solucionar todas las capas, ¿no? De todos modos, creo que para mí el tema de la polarización entre Irán y Arabia Saudí y los otros países suníes y ahora también Israel en el Golfo es uno de los principales problemas y principales fuentes de conflicto. Yo creo que ahí no habrá alternativa de alguna manera, una manera u otra, de conseguir de todos se sienten en la mesa y que hablen sobre lo que se perciben como agresiones regionales, que ahora mismo el debate aquí en Europa al menos está muy enfocado en las agresiones iraníes, aunque del mismo modo se podría hablar de las agresiones saudíes, pero ahora mismo está todo muy enfocado en Irán. Entonces, por ejemplo, en los debates sobre el acuerdo nuclear, aquellos en la administración de Trump que dicen que no se puede solo enfocar en el tema nuclear, sino que también hay muchos otros temas que hay que hablar con Irán, tienen razón. Si se puede incluir en el mismo acuerdo, no, pero claramente hay que hablar, por ejemplo, los misiles que no se pueden tirar, ¿sí? O, por ejemplo, qué pasa en Yemen. Hay muchas cosas que hay que hablar con los de seguridad regional, donde todos tienen que dar pasos adelante. Entonces, eso sería un punto, que de alguna manera habría que encontrar un mediador que no puede ser Estados Unidos, porque ahora Estados Unidos ante Irán ahora perdió su credibilidad, pero de alguna manera encontrar un foro, tal como ha sido el foro en el que ha visto la luz el acuerdo nuclear, que fue una ronda limitada de todos los que tienen influencia, Irán incluido, y en la Unión Europea se está como hablando de que este proceso, que ha durado una década, pero que al final ha tenido éxito, se podía aplicar también a otros temas, no como para un acuerdo comprensivo que va a pacificar a todos los conflictos, sino de cogerlo por temas, ¿ya? Ahora hablamos de los misiles, ahora hablamos solo de Yemen, y qué hacen vosotros con los Houthis y entonces como que utilizar esta experiencia como modelo para ir paso a paso y hablar cada tema por tema. Sí. Antes de abrir el debate, me gustaría hacer una última pregunta
y relacionada con Europa, el papel que debería desempeñar Europa, que no está desempeñando, o cuál debería ser su papel. No sé si quién de las tres quiere contestarla. Bueno, yo creo que actualmente Europa está muy preocupada por sus propios problemas y la falta de, otra vez, liderazgo que ha demostrado frente a la crisis israelo-palestino tras 50 años de ocupación es una abdicación total de responsabilidad por mí, digamos. Así que no veo, bueno, en cuanto a la región en general, pero en cuanto concretamente a la situación con Irán y la situación entre los Estados Unidos e Irán, esperamos que la Unión Europea ejerza un liderazgo más robusto. Esperemos que la Unión Europea pueda ejercer un liderazgo más robusto en cuanto a no permitir a los Estados Unidos de salir del acuerdo nuclear y de mantenerse muy firme en cuanto a mantenerlo, porque no es solo los Estados Unidos, son los países europeos que también han firmado el acuerdo. Así que hay que mantenerse. Pues yo en esto de la Unión Europea voy a ser muy clara. Realmente la hipocresía que ha mostrado durante estos, no voy a hablar desde las revueltas de 2011 para acá, le ha quitado cualquier viso de ser un socio fiable o de tener un papel posible como mediador en los conflictos de la región. No sé, me gustaría que no fuera así, pero es así. Hoy ha salido en la prensa, por decir algo que ha salido hoy, las cifras de ventas de armamentos. Resulta que después de China, los primeros importadores mundiales de armamentos son, por este orden, Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Ellos importan y los exportadores son Gran Bretaña. Hablo de Europa, bueno, dejemos a Gran Bretaña en Europa de momento, luego hablamos de eso. Gran Bretaña, Francia, Alemania y España. Eso hoy, pero hace 2 semanas recibieron a Sisi. La semana pasada May recibió al príncipe heredero saudí. No nos engañemos, los intereses de Europa son comerciales y la estabilidad pasa por los negocios, no porque haya prosperidad, democracia o libertades en la región. Así que Europa está incapacitada en ese sentido y si no queremos verlo y queremos tener buenas intenciones, podemos seguir así, pero basta con ir a cualquier país árabe, hablar con cualquiera en la calle y pulsar este sentimiento. Europa ha perdido el poder blando que tenía. Es más, y ya por no hablar de Europa, España lo ha perdido, lo está perdiendo prácticamente. Por suerte o por desgracia, resulta que el mito de Al-Ándalus seguía funcionando a nivel popular y nivel simbólico y era un poder blando que tenía este país. Lo hemos perdido también. Ya eso tampoco funciona. Así que el papel que pueda tener Europa, pues mientras siga siendo una cuestión comercial, como casi es la propia Unión Europea en este momento, o sea, es que yo no me puedo engañar o no puedo decir otra cosa. Pues si queréis podemos abrir la ronda de preguntas. Sí que agradecería que fueran preguntas cortas para que podamos recoger varias y podemos ir recogiendo la de 3 en 3. No sé dónde está. Charo. Perdón, y una última cosa, que no hemos hablado de ello, pero con esto de Europa y los refugiados. He hablado de lo de hoy porque venía escuchando en la radio cuando venía para acá esto de las... Pero vamos a ver, ¿qué cara puede tener Europa con la política que hemos desarrollado entre todos ante los refugiados sirios? Ya, por no hablar de Israel y Palestina, ¿no? O sea, ¿qué Europa es esta? Vale, pues... ¿Preguntas? Sí, por ahí hay una. Hola, sí, mi nombre es Javier Martínez. Comparto
bastantes cosas de lo que habéis comentado. Quería formular la siguiente pregunta. A pesar de que parece que Europa fuese un bloque y que solo nos interesan los intereses comerciales, veo una fractura, una falla entre UK y Alemania y Francia en el embargo de armas, por ejemplo, que se tiene frente a Arabia Saudita mientras se siga con la guerra genocida de Yemen. Alemania y, tengo entendido, Bélgica también mantienen lo que es el embargo de armas porque viola el tratado libre de comercio de armas y también una directiva europea que no me acuerdo del número ahora. Eso por una parte, porque además viendo la visita, la pregunta es, viendo la visita los otros días del príncipe Mohammed bin Salman a UK, donde todo el Parlamento británico, la inmensa mayoría, y no solamente los socialistas del Labour, no solamente Jeremy Corbyn, sino Vince Cable de los liberaldemócratas y algún lord, tanto de la Cámara de los Lores, están, porque el Partido Conservador, los Tories, están en una guerra civil, estaban en contra de ese recibimiento de una persona que, bueno, pues que le pusieron alfombra roja porque el color coincide con muchas cosas. Entonces, simplemente la pregunta es esa. Hay una división dentro de la Unión Europea y la Unión Europea, Alemania y Francia sí pueden ejercer un liderazgo si saben mantener una política exterior europea, sobre todo desde esta guerra que nos están haciendo del otro lado del Atlántico, un señor que está perdiendo, por desgracia para Estados Unidos, posiciones exteriores y perderá posiciones interiores. Gracias. Gracias. ¿Aquí hay otra pregunta? Gracias. Bueno, muchas gracias por las exposiciones que han hecho ustedes cuatro. Me llamo Emilio Menéndez del Valle y, bueno, soy también analista. Intento analizar la realidad y la irrealidad internacional, ¿no? Digo, antes de nada, que como he sido hasta hace poco diputado europeo, lo que voy a comentar muy de pasada a luz puede estar prejuiciado, como es lógico, ¿no? En cuanto a Europa, para no extenderme, desde luego lo está haciendo mal, ¿no? Pero Europa no es solo los intereses comerciales, afortunadamente. Está Europa en un mal momento, sin la menor duda. Pero yo situaría a Europa entre la civilización que estamos contemplando como mal menor, pero es un mal menor cuando los demás males son males muy mayores. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esta sesión se llama Oriente Medio y sus sempiternas encrucijadas. Una de las encrucijadas más sempiternas, que no ha sido mencionada aquí, sino un momentito por Cristina cuando ha aludido al lamentable traslado de la capitalidad, de la embajada norteamericana a Jerusalén, y Luz, que has mencionado de pasada también el tema israelo-palestino. Una de las sempiternas encrucijadas, y sobre todo para mí, es Palestina. Palestina es una causa moral de nuestro tiempo. Todo esto que estáis comentando, que están ustedes comentando, hay que ponerlo, en mi opinión, bajo el prisma de un hecho lamentable, y es que el principal actor en todo esto, guste o no guste, es Israel. Israel, desde el punto de vista, no quiere la paz. Si entendemos por paz no solamente la ausencia de guerra, sino también de otros factores que van desde la estabilidad al desarrollo. A Israel no le interesa y activamente promueve que no haya estabilidad en toda esta zona que están ustedes comentando. Nunca lo ha querido. El matiz que ha hecho rápidamente Cristina a Estados Unidos como mediador, desde el punto de vista, es un error. Estados Unidos nunca ha sido mediador. Estados Unidos ha sido siempre parte del tema. Ha disimulado, ha intentado. Termino rápidamente. El punto más dramático para mí de la falta de mediación de Estados Unidos es 2004, cuando gobierna Ariel Sharon. Lo recordarán todos ustedes, ¿verdad? Ariel Sharon, ¿no? Y su mano derecha y encargado de las relaciones con los Estados Unidos, Dov Weisglass, viene de una reunión de Estados Unidos con los altos representantes de la administración norteamericana y hace una declaración a la radio israelí diciendo, porque le preguntan, ¿qué han conseguido ustedes? Pues mire usted, hemos negociado el tema palestino de la siguiente manera. Esto es textual, lo tienen ustedes en Internet. Hemos conseguido de nuestros aliados norteamericanos, nada de mediadores, que el proceso palestino quede congelado. Ya no hay más proceso político.
El día que los palestinos se conviertan en finlandeses, mayor insulto y sarcasmo no puede ser utilizado, hablaremos del proceso político. 2004, 2009, Camp David. ¿Qué hace la delegación norteamericana, Clinton, etcétera, con Camp David? Presentar los programas que discutieron en Camp David un mes antes al primer ministro de Israel. Toda reacción de la delegación palestina ante una propuesta israelí era pasada a los norteamericanos como tal. Bueno, no creo que sea de mención obligada, pero por si acaso lo pongo por encima de la mesa. Este gobierno de Trump, qué vergüenza, perdón por utilizar el nombre de Trump en público, el yerno de Trump va a solucionar el tema, repito, termino, me parece que es un tema tan importante, el palestino, que complica todo esto de tal manera y que Arabia Saudí e Irán, que ustedes han analizado muy bien y que es una realidad, lamentablemente, como ustedes la han figurado, son actores secundarios de los cuales de una manera Israel se está aprovechando, es decir, creando claramente, o mejor dicho, manteniendo inestabilidad y potenciando la inestabilidad que había. Perdón por la extensión, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Sí, buenas tardes. Soy Rafael Guardans. La pregunta que a mí se me hace, yo siempre pensé que el acuerdo nuclear con Irán por parte de Obama era una maniobra genial de poner un actor más sobre el tablero y, por lo tanto, quitarle el monopolio del adoctrinamiento y del liderazgo en la zona e incluso en todo el mundo musulmán, Arabia Saudí. A veces, cuando veo el nivel de caos generado, llego a dudar si realmente la administración Obama diseñó esa maniobra que yo consideraba genial con todas sus consecuencias o fueron a prueba y error. ¿Cómo lo ven? Pues yo creo que contestamos estas tres y recogemos otras preguntas. ¿Quién quiere contestar a la primera, por ejemplo, sobre la UE? Pues quería comentar un poco sobre la primera, un poco sobre la segunda. En cuanto a la relación entre Francia y Alemania y la visita de Mohammed bin Salman a Gran Bretaña. Y en la segunda pregunta, el comentario que no son solo los intereses comerciales que dominan en Europa. En cuanto al Reino Unido, sí que dominan. Es que dentro de poco no hará parte de Europa, muy desgraciadamente. Y la recepción dado a Mohammed bin Salman hace unos días en Londres era una muestra del estado de casi de pánico por parte del primer ministro, buscando alianzas comerciales donde pueda. Y a pesar de que su gobierno, su partido y muchos de su partido y muchos de la oposición también era totalmente en contra, ni hablar del país en total. Así que sí que los intereses comerciales dominan mucho y desgraciadamente el Reino Unido no está en una posición de ejercer ningún papel serio, puestos sus problemas del Brexit. ¿Queréis contestar Yo contesto sobre todo a lo de Palestina. Creo que sí que hemos mencionado en algún momento que, o por lo menos creía que sí que lo había hecho, al comienzo de nuestras intervenciones, que desde luego el primer interesado en que no haya democracia y los conflictos se perpetúen era Israel. Pero por mi parte, una de las cosas que intento es no otorgar a Israel el protagonismo que a veces no le corresponde, que es muchísimo en la región, pero que en algunas de las cosas que hemos tratado quizá, y eso que yo si peco de algo es de obsesión por Israel y Palestina, posiblemente, el que me conoce lo sabe, pero creo que en alguna de las cuestiones no era a lo mejor lo más pertinente. Sí que es fundamental, desde luego, para comprender toda la conflictividad de la zona, pero también es cierto que lo que se ha conseguido en los últimos tiempos es precisamente diluir la importancia que esto tiene, que la solución del conflicto de Israel y Palestina tiene para toda la región.
Ese sí que ha sido un gran triunfo de Israel. El que ya no sea el primer elemento de la conflictividad de la región. Y recuperarlo e insistir en ello, desde luego, es fundamental y agradezco que lo haya traído a la sesión de hoy. Sin embargo, en el caso de Israel y Palestina, creo que sí que hay algunas cosas nuevas, sí que hay... No, desde luego sigo con el pesimismo, no creo que sea fácil que vaya a haber una solución, pero desde luego las viejas soluciones ya está claro que no valen, y eso es algo. Está claro que el proceso si algún día se inició en Oslo, ya no existe. Está claro que la solución de los dos estados es inviable, que de ninguna manera es posible que vaya a haber dos estados si no hay por medio limpieza étnica y transferencia de población, y eso no lo va a haber. Y por lo tanto, tiene que haber algo nuevo, tiene que haber una nueva salida. La sociedad civil palestina es muy fuerte, está muy bien organizada, y la sociedad civil internacional que apoya a Palestina también, me atrevo a decirlo. Y entonces creo que por ahí hay más luz que en los otros conflictos y en los otros temas que hemos sacado. Creo que es posible que algo nuevo vaya a fraguarse. Sobre la otra cuestión pequeñita, que yo no soy experta en relaciones internacionales y no puedo a lo mejor dar muchas ideas, pero creo que cuando se dice que la administración de Obama utilizó Irán como con prueba-error a ver qué sucedía, olvidamos que Irán ha sido utilizado por las administraciones estadounidenses desde hace muchísimos más años, ¿no? Y que estos intentos fallidos de controlar a Irán siempre le han salido muy caros a Estados Unidos. Fue así en la guerra contra Irak en los años 80, y en realidad insisto, sin ser especialista, yo creo que la política de Obama con Irán está totalmente condicionada por la política de Irak, por lo que sucede en Irak. No es tanto una cuestión única o principalmente de acuerdo nuclear, sino la necesidad de mantener una entente de alguna manera con Irán para poder controlar Irak. Y las relaciones entre los poderes fácticos de Irak e Irán son estupendas gracias a los Estados Unidos. Entonces no creo que le haya salido a lo mejor tan mal a la administración estadounidense. Por eso decía antes que me extrañaría mucho que se rompiera el acuerdo, pero insisto que esto es algo visto un poco a lo mejor desde mi posición más de historiadora que de politóloga, ¿no? Pues un comentario muy breve sobre tu punto sobre Palestina. Ojalá que hubiera un poco de luz, pero hay que reconocer también que la mayoría, si no todos, de los países árabes han abandonado la responsabilidad por la cuestión de Palestina y no está sobre la mesa regional. Hoy en día no está. Así que no es tan solo los occidentales que no son... Quizás eso es bueno, quizás eso es bueno. Es bueno porque han caído las máscaras. Los regímenes árabes nunca estuvieron con Palestina, la utilizaron para sus propias políticas. Entonces, bueno, una cosa son los gobiernos y otra cosa son los pueblos, y eso con frecuencia tendemos a olvidarlo cuando hablamos del mundo árabe. Y los pueblos árabes no han olvidado a Palestina. Solo hay que ver, bueno, las movilizaciones cuando se lo permiten, que cada vez son más difíciles y menos, por supuesto. Pero buena parte de la manera de organizarse y de las redes que se tejieron y que hicieron posible las revueltas de 2011 precisamente vinieron propiciadas por las movilizaciones que había sobre Palestina a partir del año 2002-2004. Entonces, eso o sea, sigue estando ahí para los pueblos que no son sus gobiernos, ¿no? Quería bueno, dos cositas. Emilio, ¿no? Muchas gracias. Bueno, sobre la pregunta, el hecho de que Estados Unidos a lo largo de todas esas décadas no ha sido imparcial, está claro.
No diga más. Lo que no comparto tanto es tu punto de que todo lo malo sale de Israel. Yo creo que sobre todo hoy tenemos muchos polos y muchos que están haciendo cosas no muy constructivas. Yo creo que Israel es uno de ellos. No digo todo lo malo es Israel. Vale. Sobre la pregunta de Rafael, creo que era sobre el acuerdo nuclear. Si ha sido una maniobra genial o un error, ¿cuál es la alternativa? No olvidemos que el acuerdo nuclear se negoció y no se puede repetir lo suficientemente a menudo. Solo se trata sobre un acuerdo sobre la cuestión nuclear y no sobre todo lo malo que hace Irán. Irán hace muchas cosas malas, para eso habrá otros acuerdos, ¿sí? Y lo que se propuso con ese acuerdo se logró, está funcionando, ¿ya? La Agencia Internacional de Energía Atómica lo está certificando, ¿ya? Imparcialmente, está funcionando, Irán está cumpliendo con lo que se comprometió. Por supuesto, ha sido un éxito respecto al contenido y ha sido un éxito de diplomacia. Una década de socios imposibles negociando alrededor de una mesa, Rusia, China, Estados Unidos, Irán. Es imposible, ¿ya? Imposible imaginar, sobre todo hoy. No veo ninguna otra manera de ver eso como un éxito rotundo. Claro que ahora vengan muchos y digan, bueno, primero que venga Trump y diga, esto lo negoció Obama, entonces ya de por medio ya está mal en sí, y que vengan muchas otras personas que tengan otras agendas con Irán y que quieren decir, pero esto no vale porque Irán está tirando misiles y está haciendo muchas otras cosas, y el hecho de que solo se negoció sobre esto, incluyendo el factor nuclear, es una señal de que Obama fue flojo. Me parece una estupidez, honestamente. Para mí es un éxito rotundo. Que luego hay que anunciar otras cosas con Irán es otra cuestión. ¿Más preguntas? Pues, ¿había ahí una? Sí. Soy Enrique Larrea. He estado trabajando en la zona unos cuantos años y es inevitable cuando se habla de Israel hablar del conflicto palestino-israelí, pero a mí me gustaría que tratasen cuál es la situación de Israel, que es una sociedad que vive sus propios conflictos y que creo que tienen ciertos paralelismos con los vecinos. Y dos, recuerdo que, bueno, cuando vivía allí hace tiempo, había en estas capas de conflictos que hacen esta zona tan compleja, el conflicto del agua y de la producción de alimentos eran dos factores también muy determinantes que creaban pues, mucha inestabilidad. Me gustaría que lo tratasen. Muchas gracias. Aquí hay una y ahí hay otra. Buenas noches o buenas tardes. Gracias a las 4 señoras por la exposición. Me llamo Marwan Burini, soy palestino y soy refugiado. He nacido en un campo de refugiados y no sé si moriré en Palestina o en la diáspora. Llevo muchísimos años sin poder pisar mi tierra. Y esto es consecuencia de la Nakba. La Nakba en 1948, cuando hace 70 años, este año vamos a cumplir 70 años, cuando pues, casi 2/3 partes de la población palestina es expulsada de su tierra y se crea el Estado de Israel. La culpa de esto no la tuvieron ni Irán ni Arabia Saudí, países que no soy partidario de sus regímenes políticos, ni mucho menos, pero la culpa la tuvo, como ha dicho Menéndez del Valle, pues la creación de un Estado sobre una tierra que no es suya. Hay dos fechas que recordamos y recordaremos siempre los palestinos. 1917, Declaración Balfour, cuando nuestra tierra palestina es prometida, regalada entre comillas, pues a un pueblo, a un colectivo que estaba siendo perseguido, expulsado, machacado en este continente, no en el nuestro. Y la otra que recordaremos también con mucha angustia y va a traer mucho que hablar en el futuro, pues es la declaración de Jerusalén como capital eterna del Estado de Israel. La pregunta, ¿hacia dónde va? Coincide un poco con lo que han preguntado ahí atrás. ¿Hacia dónde va la sociedad israelí? Porque vemos que se está radicalizando cada vez más a la derecha con el gobierno del señor Netanyahu. ¿Hacia dónde vamos? Gracias. Gracias.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Álvarez Couceiro. Mi pregunta es un poco distinta. Han mencionado que la mayoría de la población en estos países es joven y que el cambio tiene que venir de los jóvenes. Mi pregunta es, ¿tiene que haber una especie de revolución o un evento como pasó en la primavera árabe para que otra vez se movilice toda la población, o poco a poco, según vayan creciendo y según se vayan implementando todavía más en la sociedad, van a implementar el cambio de esa manera? Pues, ¿quién quiere empezar con la primera pregunta? ¿La situación de Israel y el agua? Pues muchas gracias por recordarnos, Enrique, creo que te llamabas, ¿no? Sí. Gracias por recordarnos el asunto del agua, es una buena apreciación, y no solo, como tú has dicho, por Israel, sino en general por la región. Estas semanas pasadas, estos meses más bien, se ha discutido mucho en la prensa egipcia toda la cuestión de la nueva presa que se está construyendo en Etiopía y que va a condicionar todo el curso del Nilo, todo Sudán y todos los dos Sudanes y Egipto. Y es una buena apreciación. Como futuro escenario, bueno, futuro no, es actual y es también pasado de conflicto. Desde luego, en el caso de Israel, ha sido una de las líneas que han guiado la política israelí desde el 48, como decía Marwan. Desde el momento en el que se crea el Estado, el control de los acuíferos es prioridad, y en parte la ocupación de lo que quedaba de Palestina, de Cisjordania en el 67, responde a esto. Por eso también yo decía que la solución al conflicto de Palestina no va a pasar por los dos estados, por muchas más cuestiones, pero también la del agua es una de ellas. Es imposible la supervivencia de Israel sin los acuíferos que quedarían en el lado palestino. Entonces, ahí está esa cuestión. Enlazándolo con la pregunta de hacia dónde va la sociedad israelí, pues esa es otra buena cuestión. Desde luego, lo que desde fuera percibimos es un retroceso generalizado de la sociedad, en principio abierta, plural y laica, con la que se fundó supuestamente el Estado en el 48. Desde luego, las guerras sucesivas han ido constriñendo la parte de población que pudiera tener esas características, y hoy nos encontramos con una sociedad profundamente religiosa, sectaria, en la que las posibilidades de interacción con los palestinos cada vez están más limitadas, incluso llegan a estar criminalizadas. Hay leyes que consideran traidor y pueden llevar a la cárcel a cualquiera que apoye el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, siendo israelí. La poca sociedad civil que organizaba movimientos y había entablado cierto diálogo con la comunidad palestina desapareció como casi por arte de magia en el año 2000, a raíz de la intifada llamada de las mezquitas. Y en la actualidad lo que vemos es cómo se agudizan todos los peores síntomas, incluso en cuestiones que ya no tienen que ver estrictamente con el conflicto con los palestinos, como pueda ser la expulsión de los inmigrantes africanos que llevan años trabajando como mano de obra barata, como en todas partes, ¿no? en Israel, y que van a ser deportados próximamente. Así que, ¿hacia dónde va la sociedad israelí? Pues hacia el abismo. Si sigue así, es evidente que hacia el abismo, porque los palestinos son los que están dentro de Israel y de los territorios ocupados, de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, son prácticamente numéricamente la misma población que la israelí, de manera que o hay un entendimiento para que la solución sea democrática, o si no, lo único que queda es un estado de apartheid, que es aparentemente lo que están diseñando. Pero, como muy bien retomo otra vez, decía Enrique, es lo que pasa en el resto de la zona. Así que también
en ese sentido es todo pesimista y todo negativo, pero el sectarismo, el retroceso en las libertades, el autoritarismo, un parlamento que está totalmente condicionado por mayorías ficticias, todo esto sucede en Egipto, todo esto sucede en donde hay, bueno, no hay parlamentos, pero los gobiernos son igual o más autoritarios, como pueda ser el resto de la península arábiga. Así que ya retomando la pregunta que decía, no me acuerdo de tu nombre, Paula, perdóname, te iba a llamar Inmaculada, tú fíjate. Como decía Paula, claro, la única solución son los jóvenes, y yo creo, o sea, yo digo yo porque como soy profesora siempre estoy en contacto con jóvenes, y aunque no lo parezca soy bastante vieja. Ya sé que no lo parece, pero lo soy. Estoy convencida de que es la única solución, es que no hay otra. Y los jóvenes no pueden esperar 5, 10, 15 años, ser joven ahora, dentro de 10 años no serán jóvenes. ¿Y el cambio cómo tiene que venir? Pues es que tiene que haber una implosión desde dentro, desde dentro. ¿Cuál va a ser el motivo? Era impensable que el motivo de un chaval que se inmola en Túnez, que previamente tenía un antecedente porque la policía en Alejandría había detenido en un cibercafé a otro chaval y lo había torturado hasta la muerte, que se van concatenando, diera lugar al estallido que hubo. ¿Por qué eso no ha triunfado? Es evidente que las capas, como decía Emma, son fundamentales, pero es evidente la falta de interés de determinados actores regionales e internacionales porque eso no triunfara. Y no nos podemos engañar, eso es así. Arabia Saudí no podía permitir que un proceso de transición democrática en Egipto llevara al poder a los hermanos musulmanes, que aquí les hemos puesto cuernos y parecen el diablo, pero ganaron en las urnas legítimamente y eran un serio peligro para el tipo de legitimidad religiosa islámica que Arabia Saudí ha estado manipulando durante décadas con el wahabismo. Eso es así. Entonces, y como eso podemos hacer todos los... Así que o los jóvenes en algún momento, no sé cómo, ni cuándo, ni por qué, pero si tú vas y das clase en la Universidad del Cairo, no puedes hablar, casi yo no puedes ni entrar, eso para empezar. Si no tienes un carné, 1000 permisos, entras y les ves amordazados y callados y deseando un mínimo de contacto con el exterior, que les diga que es posible, que pueden, que adelante. Eso, en algún momento, yo no sé cómo ni cuándo, eso tiene que pasar. Es inviable un país como Egipto, con 100 millones de habitantes, mantenerlo en un estado de autoritarismo como el que está viviendo en la actualidad, que es infinitamente peor que el de Mubarak, el de Sadat y el de Nasser, el de toda la historia de la República Egipcia. Pero mientras se le recibe en las cancillerías europeas y se vende armas, y desde el puerto de Bilbao la semana pasada salió un cargamento. Desde la Unión Europea, cuando vas allí, la Unión Europea es eso, ¿no? Es más represión. Pues un par de comentarios. No soy para nada experta en el tema de Israel, pero desde fuera veo una sociedad con muchas divisiones internas, aparentemente irreconciliables, si se puede decir, un poco esquizofrénica. Y es cuestión de la propia identidad del país, dónde va a ir, cuál será su identidad. ¿Será un país democrático o un país dictatorial? Y por un lado, en cierta manera, es como un espejo de las fracturas, las divisiones de la región, incluso sectarias. En cuanto a la juventud, sí, no van a esperar para toda la vida, pero cuando vemos, desgraciadamente, cuando vemos los antiguos jóvenes palestinos de hace 50 años que protestaron, dieron sus vidas y tal, es que no sé, es que soy muy pesimista por la región, la verdad, que me da mucha pena, muchísima pena, pero bueno. Bueno, solo añadir dos cosas.
Respecto al agua y alimentos, etcétera, me parece un punto muy importante de que se habla poco. Recordar simplemente que el tema del agua ha sido uno de los factores que llevó a la guerra de Siria, que a través de una sequía prolongada los agricultores ya no podían tener los mismos ingresos y se empezaron a pedir presión social a raíz de esto, y de ahí fue creciendo, o sea, fue uno de los muchos factores, pero fue un factor importante, y yo creo que esto lo vamos a ver en muchos más lugares, y como que siempre se olvida ese factor, ¿no? Y respecto a la pregunta de Paula sobre los jóvenes, pues sí, los jóvenes, bueno, respecto a los dos niveles que yo decía, que uno son los conflictos inminentes, la otra cosa son como qué pasa a largo plazo. Yo creo que en los conflictos inminentes muy poco pueden hacer, porque eso es realmente como el ajedrez de los de ahí arriba, de que los que están en el terreno pueden hacer muy poco, pero como decía, que sean Luz y Emma ya, yo creo que la única manera de que haya cambio es a través de un cambio generacional, y de que la juventud de ahora tenga la posibilidad de ver otros lugares, de formarse, de viajar, de ver que hay otras cosas. Pero yo creo que vamos a ver mucho más revueltas. No las llamaría revoluciones a este punto, porque para tener una revuelta que cambia el presidente, que luego siguen con el mismo régimen, no es necesariamente una revolución. Pero yo creo que vamos a ver mucho más revueltas, sobre todo en el norte de África, en Egipto, en Argelia seguramente, en Marruecos ya lo estamos viendo un poco, y en muchos lugares yo creo que vamos a ver muchos más por mucho tiempo. Yo creo que podemos recoger una pregunta más. Ahí. Gracias. Antonio Álvarez Couceiro. En línea con el posible cambio, digamos, empujado por la juventud, ¿se vislumbra algún rayo de luz en el liderazgo político que no es de la derecha? Es decir, el Partido Labour está totalmente debilitado, pero hay, entre los jóvenes, ¿hay algún posible liderazgo que ayude a empujar el cambio, o ni siquiera eso? En la izquierda árabe. Bueno, la izquierda, si fuera de la derecha, no va a venir, entonces que vendrá más bien del Partido Laborista o de donde sea. Es decir, ¿se ve algún liderazgo que pueda propiciar un cambio en la dirección correcta? En Israel. ¿Quién quiere contar? Pues en la izquierda sionista no, porque para el sionismo es connatural a la creación del Estado de Israel y a la situación a la que ha llegado el país. Así que el problema que tiene de la izquierda israelí, en general toda la sociedad israelí, pero la izquierda muy particularmente, es esta incongruencia, ser de izquierdas y ser sionista, ser de izquierdas y ser nacionalista, no es posible. Entonces, durante un tiempo, durante los años 90, que se creía que el proceso de Oslo, los acuerdos de Oslo y el proceso de paz iban a llevar realmente a una solución de dos estados, aparentemente hubo un sector de la izquierda israelí sionista que apoyaría o apoyó esa vía. Se reveló una entelequia, era imposible, con el estallido de la intifada, de la segunda o tercera intifada, eso de los números es muy difícil, la intifada de los años 2000, y se evaporó esa izquierda. Y en la actualidad, la izquierda sionista apoya las políticas del gobierno, en este caso de derechas, y la izquierda no sionista, que es mayoritariamente árabe, y una parte de algunos comunistas israelíes que son antisionistas, no tienen posibilidad numérica en el Parlamento israelí, ni la pueden tener, según es la ley electoral allí, para cambiar el estado de cosas. Entonces, mientras izquierda y derecha han desaparecido, porque el sionismo y la necesidad de la supervivencia del Estado como un Estado judío para los judíos siga adelante, no hay izquierda, entendida como la entendemos nosotros, no existe esa izquierda en Israel. Es minoritaria, es palestina y
hay algunos israelíes dentro del Matzem, pero bueno, son los menos. No sé si eso responde a su pregunta. Y no sé si puedo decir una cosa. Sí, es que llevo todo el tiempo intentando no decirlo, pero claro, el título que tenemos, Oriente Medio y sus sempiternas encrucijadas, es que Oriente Medio es una encrucijada. O sea, no son sempiternas, es consustancial a Oriente Medio. Es una encrucijada geográfica, histórica, cultural, pero es que además, es que estos días he estado trabajando esta cuestión, ¿no? Oriente Medio es un invento, la noción de Oriente Medio es un invento de Churchill, tras la Primera Guerra Mundial, y precisamente para dar sentido a todas las apropiaciones que la Sociedad de Naciones le dio a Gran Bretaña con el mandato sobre lo que hoy sería Palestina, Jordania, Irak. Y se inventaron lo de medio porque necesitaban llegar a la India, ¿no? Entonces, luego no pareció que le gustase mucho, porque llamó así a la nueva Secretaría de Estado que se abrió para las colonias, y lo fue dejando caer, y lo retomaron en los partes de la Segunda Guerra Mundial, y los americanos, muy hábiles, enseguida se apropiaron de la expresión. Y yo creo que trazar la historia de Oriente Medio como esta encrucijada de significados, incluso, ¿no?, de pueblos que ahora mismo están ahí bajo esta idea de Oriente Medio, que son los turcos, los persas, los árabes, los israelíes, los bereberes, los kurdos, pero qué locura es esta. Entonces, solo ya con la locura de qué es esto de Oriente Medio, ¿cómo vamos a ver claro? Solo eso, ¿no? Porque yo estaba mirando antes Oriente Medio, tenemos aquí otra vez el nombre. José Manuel, creo que quería... Yo quisiera agradeceros a todas vosotras esta magnífica sesión. Decirle a Luz que Cristina no tiene ninguna culpa en lo de Oriente Medio y sus sempiternas encrucijadas. He sido yo, pero es una cuestión de edad. O sea, yo nací un año antes del 48, nací en el 47, y viví intensamente, cuando estaba en mi escuela de ingenieros, la guerra aquella de los Mirage y el general Dayan, me parece que era, y los triunfos aeronáuticos del Estado de Israel y los triunfos bélicos de aquel momento. Pero para mí es una cuestión que evidentemente no puedo decir que sea eterna, porque pienso que antes de que yo naciera a lo mejor no era tan cruda como lo que es ahora. Lo que sí, para mí personalmente, me ha servido esta sesión para reafirmarme en una votación que he tenido que hacer hace unos días, porque el Club de Roma, el propio Club Internacional, está viviendo un debate que yo os comentaba antes y se lo comentaba a Cristina. El club cumple el día 7 de abril 50 años. Cuando lo crea Aurelio Peccei, lo crea para hablar del futuro de la humanidad y de alguna manera de las encrucijadas, de los problemas, de las cuestiones que tiene la humanidad por delante. Cuando uno mira aquellos libros y aquellos textos, se da cuenta que el mundo era mucho menos complejo y se movía mucho más lentamente, no era tan interactivo, no era tan interconectado, había muchas más barreras, no había un nivel comercial como el que ahora conocemos, la palabra globalización quedaba lejos todavía de concretarse, y por supuesto quedaba muy lejos la capacidad de comunicarse desde una zona como esta a Europa o a Estados Unidos instantáneamente. Vivimos un mundo muchísimo más complejo y un mundo donde factores que creíamos olvidados, a mí me ha sorprendido que vosotros trajeseis a colación la evolución de la sociedad israelí. Esa sociedad hace unas semanas, se lo comentaba Emilio, un amigo del capítulo español del Club de Roma, que fue el primer embajador que tuvo Israel en España. Tuvimos una conversación muy larga, los miembros de la Junta Directiva, con él. Y salieron a relucir factores como el factor religioso. Pero es que, curiosamente, ese factor religioso, hace 20 años, el Club de Roma encargó a un sociólogo, a Peter Berger, un informe sobre la cohesión social, que se tituló Los límites de la cohesión social. Es un libro que en la traducción española debe tener como unas 600 páginas. En ningún momento se habla del tema religioso. Sin embargo, el tema religioso
va entrando en estas sociedades cada vez más tecnologizadas. Y tenemos un factor religioso que distorsiona montones de temas. Incluso cuando uno ve el cine de finales de los años 80 y ve a veces alguna película, estoy recordando a Arabesco, de Stanley Donen, ve usted aquellos árabes y ve lo actual, ¿sería posible? No, no es posible, porque el factor religioso ha entrado para quedarse y para hacer mucho más complejo. El otro día el club nos preguntó a los miembros del club un dilema. Hay algunos miembros del club, saben que los miembros del club somos 105 miembros activos y sois 32 miembros asociados. La pregunta era si el club debería dedicarse a estudiar simplemente el cambio económico necesario y las consecuencias del cambio climático. O por el contrario, deberíamos de seguir hablando de todos los temas. La idea, algunos, los que somos muy mayores, hemos contestado que no, que queremos seguir hablando de muchos temas, a pesar de la complejidad que esto tiene. Porque este debate que habéis mantenido hoy y todas las cosas que habéis dicho nos lleva a que tengamos que hacer, no dentro de 3 años, otro debate sobre, puedo decir Oriente Medio para entendernos, pero vamos a tener que hacer muchos debates sobre esto y vamos a tener que volver a hablar de Israel y de Palestina y vamos a tener que hablar del Mediterráneo y del agua. El club es un club que habla de la complejidad y que habla del dinamismo de esa complejidad y de las múltiples caras de esa complejidad. Pero tenemos que seguir hablando y tenemos que seguir poniendo en contradicción a veces las cosas que unos decimos, las cosas que otros pensamos. Porque es la única manera de avanzar. Si no, iremos a un mundo de consignas, a un mundo de populismos, a un mundo donde la razón ceda paso a las creencias o, si me apuran, a las medias verdades o a las falsas verdades. Y en ese sentido, para mí es un estímulo de que yo pueda ir a la Junta Directiva y decir, yo voté en contra de lo del cambio climático y el cambio económico, voté que sigamos en la confusión, porque eso es lo que Aurelio Peccei planteaba. Aurelio Peccei planteaba que la humanidad va a ir a un mundo cada vez más complejo y va a tener que hacerse muchas más preguntas, va a tener que abrir muchos más debates y va a tener que encontrar soluciones a base del diálogo, a base de la comprensión de las razones de otros y a base de buscar el desarrollo humano para todos. El problema de Oriente Medio y del norte de África, del Mediterráneo Sur, es algo insostenible. Nosotros no podemos seguir pensando en la prosperidad del Mediterráneo Norte y de la Unión Europea y estar viviendo los dramas que estamos viviendo todos los días. Podremos mirar para otro lado algún tiempo, pero no vamos a poder mirar todo el tiempo, porque al final eso nos va a afectar a nuestra propia consideración de si somos dignos de mantenernos diciendo que somos defensores de los derechos humanos y que somos defensores del desarrollo humano. Por eso, 1000 felicidades, muchas gracias y vamos a seguir teniendo muchos más debates como este. Muchísimas gracias.